Bendígate el Altísimo desde su santa, preciosa y poderosa morada. Te levante, te levante de todo estado de frustración, de miseria, de estancamiento. Te permita andar en tus alturas, te lleve de la mano y transforme tu vida poderosamente de tal manera que la gracia de Él opere poderosamente y visiblemente en ti. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la carta a los Romanos, en el capítulo 7. La palabra de Dios dice así: ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obrada en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, cualquiera diría, Pablo no quiere saber nada de la ley de Moisés. Bueno, Pablo no puede hacer esto, no podía hacer esto, porque Jesús, mismo siendo el maestro, cumplió cabalmente con la ley de Moisés. La Biblia dice que nada pecó y la ley evidencia el pecado. La ley muestra el pecado. Pero al haber cumplido Jesús cabalmente con toda la ley, se da testimonio, sí, de que Jesús en nada pecó. Así que Pablo también cumplió cabalmente con la ley, como lo cumplieron todos los apóstoles de Jesús. Sí, bueno, recordemos aquella visión en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y 11, cuando Pedro ve la visión y viene ese manto y le muestra a todos sus animales inmundos y le dice, mata y come. Y Pedro le dice en la visión, no, yo ninguna cosa he comido jamás en mi vida. Pedro era cumplidor de la ley. Pablo no está desautorizando la ley. De hecho, Pablo es cumplidor de los ritos legales. Ya se lo dije antes cuando él llegó a Jerusalén, que los hermanos lo estaban acusando falsamente y eh, este Jacobo Santiago le propuso para testimonio a todo de que era cumplidor de la ley, que pagara los votos de unos miembros de la iglesia que eran nazareos. Iban al templo a cumplir los votos de su nazareato. Y Pablo así lo hizo. Sí, mis amados, Pablo está hablando con los de la ley, con los judíos, pero también está hablando con los legalistas. Sí, está hablando con los judíos de su época convertidos al cristianismo residentes en Roma. Pero hoy les habla a los legalistas. Voy a proponerle esto. Mire cómo estaba vestido Juan Bautista. Mire cómo realizaba las ceremonias bautismales Juan Bautista en el río Jordán. Bueno, los legalistas posiblemente no acudirían al bautismo de Juan. Serían los fariseos de aquella época resistiéndose a la obra de Dios. ¿Por qué? Por la forma de vestir Juan. Sí, el mensaje que predicaba Juan no encajaba. Los legalistas, los de la ley,
los que creen que son salvos por la ley. Pablo les habla a esos que creen que son salvos por la ley o que tienen la ley, las leyes de Dios o las leyes que se inventan también como una estructura ascendente de salvación. Pablo les dice que están dejando que esa ley, que lo único que hace es evidenciar lo que está mal, sí, se enseñoree de ellos. Y les dice, pero la ley opera, sí, cuando la persona está viva, pero cuando la persona muere ya la ley no tiene poder, no tiene potestad, no tiene gobierno sobre esta. Ya sus obras ya quedaron determinadas. Ya se sabe si obró bien o obró mal. Solamente queda a expensas de un juicio. Y entonces Pablo, para aclararle a los legalistas este punto, Pablo presenta la analogía del matrimonio. Sí, una mujer que está casada debe someterse a su marido. Bueno, dice la palabra, mientras éste vive. Pero si él ya muere, ella no está sujeta a él. Si en vida de él ella con, consigue otro marido, se constituye en adúltera. Pero muerto el marido es libre. Óyalo bien, es totalmente libre. Ya no es adúltera. Puede volver a casarse, puede contraer matrimonio, puede tomar otro hombre. Y Jesús, Pablo, perdón, le dice a los judíos de aquella época, a los religiosos, tienen que morir al legalismo, tienen que morir al legalismo, no que no hagan sus rituales, no que no asistan al templo. Pablo no está en contra de las prácticas religiosas, está en contra de la religiosidad que no deja desarrollar, avanzar a la persona en la perspectiva de la espiritualidad de tal manera que pueda conocer a Jesús y que pueda tener esa apertura al Espíritu Santo. Y yo no sé si está comprendiendo en esta mañana. Pablo le dice, ustedes están muertos al pecado realmente. Si realmente han creído a Jesús, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes. La ley ya no gobierna sus vidas. ¿Sabe? Dijo un autor, hay gente que cree que es salvo porque cumple los mandamientos. Bueno, podrás cumplir los mandamientos. Solo te digo una cosa, los mandamientos de la ley de Dios están resumidos en 10 mandamientos, en Éxodo 20 y Deuteronomios capítulo 5. Pero ve a Levítico, ve al libro de Levítico y te das cuenta que esos 10 mandamientos son el resumen de 613 misbat, mandamientos, normas y preceptos, ordenanzas de Dios que todo creyente debería cumplir. Por eso vuelvo y te repito, Jesús cumplió la ley a cabalidad, cumplió con todos esos mandamientos, pero ¿por qué lo hizo por ti y por mí? Para hacernos libres de la esclavitud de la ley, para hacernos libres de la esclavitud del pecado. Pero nos hace libre de esta esclavitud para que ahora, siendo esclavos de Él, de Cristo Jesús, demos frutos dignos de arrepentimiento, demos frutos de santificación, como el mismo Jesús lo dice, vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. Pero ¿con qué propósito? ¿Para qué nos eligió Jesús? Él lo dice para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para siempre. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos de santificación. Así es la palabra de clara y de puntual. Y Pablo lo dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Morir a la ley es morir al pecado, pero no para seguir pecando,
porque entonces seguiríamos siendo esclavos del pecado. Seguiríamos siendo fariseos, hipócritas, falsos, sepulcros blanqueados. Sí, mis amados. Entonces, para que ya no seamos más del pecado, dice Pablo. Sí, lo dice así. Hermanos míos, habéis muerto a la ley, para que ya no seáis más del pecado, sino de Cristo, de aquel que venció la muerte, de aquel que resucitó de los muertos, con un propósito específico, para que llevemos frutos. Se muestren esos frutos dignos de arrepentimiento. Se muestre esa transformación total y real. Se evidencie que somos nuevas criaturas. Que las cosas viejas, pasadas, lo que hacíamos antes, el pecado que moraba en nosotros ya no está. Ahora siendo nuevas criaturas. El pecado testifica de lo que éramos en el pasado. Pero siendo nuevas criaturas, este no tiene más poder sobre nosotros. Sí, Pablo lo está diciendo. Somos libres, pero es una libertad condicional. Es una libertad condicionada. Una libertad condicionada por la gracia. Porque esta libertad es para ser salvos. Para hacer lo que a Dios le agrada. No es la libertad para hacer lo que a mí me dé la gana. Sino para hacer lo que a Dios le agrada. La libertad del pecado, llamada libertinaje, es allí donde yo puedo hacer lo que a mí me place. Donde yo creo estar haciendo lo que a mí me da la gana. Pero en el fondo estoy sirviendo al pecado, estoy sirviendo a Satanás. Pero si hago la voluntad de Dios, si uso la libertad que Dios me da para hacer su voluntad, estoy sirviendo a Cristo. Y estoy dando frutos. Y Pablo lo evidencia de otra manera. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando frutos. Todo da fruto. Hay árboles que dan frutos, sean buenos o sean malos. Sí. La pregunta es, ¿qué fruto estás dando tú? ¿Cuáles son los frutos que hay en ti? ¿Los frutos que hay en ti son buenos? ¿Alguna vez si mi esposa sembró en un lote nuestro unas guayabas manzana? Unas guayabas grandísimas, el palo es chiquitico y eso quería caerse las ramitas de las guayabas tan pesadas que tenía y se veían hermosas, grandes. Y cuando se iba a comer esa guayaba por dentro estaba llena de gusano. Así que esto no es de apariencia. Lo de adentro debe ser el reflejo de lo exterior. No lo exterior, el reflejo o la apariencia de lo de adentro. Óigalo bien. Apártese del legalismo. Usted no es salvo por vestir de esta u otra manera. Usted no es salvo por contar los pasos que da el viernes el chabac. No es salvo por nada de eso. Es salvo por la gracia de Cristo. Es salvo porque se ha apartado del pecado y ha aceptado la gracia de Jesús. Por eso viene a ser salvo. Entonces ya no puede seguir dando frutos de condenación. Recuerde que Pablo lo dijo en el capítulo anterior, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Óigalo bien.
Ahora estamos libres de la ley que nos condena a la muerte eterna, dice Pablo. ¿Pero por qué? Porque hemos muerto al pecado. Hemos muerto con Jesús al pecado. Sí, ahora servimos bajo el régimen, es decir, del Espíritu Santo. Esto es, ahora nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. ¿Sabe? Jesús lo dijo. Sed santos o sed perfectos como vuestro Padre Celestial perfecto es. ¿Sabe cómo nos vamos perfeccionando? ¿Cómo nos vamos santificando? Cuando empezamos a desarrollar intimidad con el Espíritu Santo. Cuando empezamos a servir bajo el régimen del Espíritu Santo. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Esta es la verdadera transformación del hombre. Y esto fue lo que sucedió con Pablo. Pablo vivía bajo la ley y estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto, pero estaba matando personas, estaba matando cristianos. Cuando conoció a Jesús, cuando conoció la gracia de Cristo, cuando Cristo le libertó de la opresión del pecado, empezó a acercarse al Espíritu Santo, desarrolló intimidad con el Espíritu Santo, se hizo amigo del Espíritu Santo. Óigalo bien. Y empezó a servir bajo el régimen del Espíritu Santo. Esto marcó la diferencia. Empieza a servir bajo el régimen del Espíritu Santo. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.